Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de este miércoles y rápidamente les quiero hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta el momento, y estos son los estudios de los miércoles. Es muy importante que no perdamos el hilo, puesto que estos estudios son estudios consecutivos, llevan un simple tema, un tema central. Podríamos decir, son estudios evangelísticos. Si usted tiene a alguien a quien, ¿verdad?, quisiera que ellos escucharan, bueno, pues se quedan grabados tanto aquí en Facebook como también en YouTube para que pueda hacer una copia del enlace y luego repartirlo a sus seres queridos o a aquellas personas que usted guste que escuchen el mensaje. Bueno, hermanos, de nuevo, bienvenidos sean todos y vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde. Bueno, en las últimas 2-3 semanas hemos estado hablando acerca de temas evangelísticos. El primer tema que dimos con este tipo de, ¿verdad?, de tema evangelístico fue el de Marcos capítulo 2. El título de aquel mensaje, de aquel estudio era Jesús y Leví. Y la pregunta era, ¿quién eres delante de Dios? Bueno, el Señor dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y la pregunta es, ¿quién eres delante de Dios? Bueno, yo soy pecador, porque el Señor es claro, yo vine a llamar a pecadores. Entonces, si yo me considero pecador y lo soy, lo más importante es reconocerlo delante de Dios. Entonces, soy uno de los que Cristo vino a llamar. También después fuimos a estudiar Efesios capítulo 2, donde nos habla lo que el pecado ha causado y causó nuestra enemistad entre nosotros y Dios. Y una de las cosas que necesitamos entender es que cuando reconocemos quién somos delante de Dios, somos pecadores, entonces necesitamos ver lo que el pecado, las consecuencias del pecado ha causado en mi vida. Y esta es una de las consecuencias que pues me trajo la enemistad. De ahí nos fuimos a Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que la segunda consecuencia del pecado fue mi muerte delante de Dios. Y no solamente, si ustedes bien recuerdan, hablábamos de una muerte física, sino también de una muerte espiritual. Bueno, eso nos lleva a hablar acerca del tema de hoy, el cual tiene que ver con Romanos capítulo 1, 18 al 32, y el tema es nada menos que la ira de Dios. ¿Ok? El tema de hoy, hermanos, es un tema que muy pocas congregaciones lo predican. Y esto se debe en base a que, pues, es un tema que mucha gente casi no quiere escuchar. Este tema de la ira, este tema de la justicia de Dios, temas como estos, ¿verdad? Son temas que muchas iglesias, bueno, pues predican a lo mejor una vez al año, por ahí, ¿verdad? Se enfocan más en hablar acerca del amor de Dios, se enfocan más en hablar de este tipo de mensajes, pero quiero que sepa que tanto la ira de Dios como el amor de Dios van mano en mano, ¿verdad? Es como una moneda, ¿verdad? Ambos lados, ¿verdad? Tiene dos caras la moneda y ni una de las dos es más valiosa que la otra. En verdad, las dos valen el mismo valor. Lo mismo es, ¿verdad? Hablar acerca de los atributos de Dios, en este caso, la ira de Dios. Así que para nosotros es parte de los temas que estamos tratando de cubrir y es básicamente hablar acerca de las consecuencias del pecado. Así que las consecuencias del pecado, enemistad con Dios, muerte con Dios y luego la ira de Dios. Y es por eso que estamos hablando de este tema el día de hoy. Muy bien. ¿Por qué está enojado Dios? Bueno, está enojado por el pecado del ser humano. ¿Con quién está enojado Dios? Bueno, la primera pregunta, ¿verdad? La contestación contestó la segunda. Está enojado con la comunidad humana, ¿verdad? Con el ser humano. Y está enojado porque continuamente, ¿verdad? Ha estado en pecado el ser humano. Miles y miles y miles de años el ser humano ha estado entregado al pecado. Y
al hablar de la ira de Dios, hermanos, no estamos diciendo que su ira es un sentimiento que de repente, ¿verdad?, surgió el día de hoy. No, esto es la ira de Dios es algo que se ha estado acumulando a través de los años. Podrían ser miles de años, ¿verdad? Podrían ser siglos. El chiste es que surge. Como decíamos, Dios está enojado no solamente por el pecado del ser humano, sino por la terquedad del ser humano, en querer siempre vivir en pecado. Y quiero que sepan que este es un tema muy hermoso, aunque estamos hablando del coraje de Dios, ¿verdad? Pero es un tema que nos ayuda a todos nosotros a despertar ante la realidad, ¿verdad?, de que la ira de Dios existe. Es bueno hablar del amor de Dios, es bueno hablar de temas de esos, ¿verdad? Pero también, al igual, necesitamos hablar de la ira de Dios. Bueno, Dios está enojado, decíamos, ¿verdad? Porque a través del pecado el ser humano, bueno, perdió la vida tanto física como espiritual, y también se convirtió en enemigo de Dios. Y continúa, ¿verdad?, sabiendo que está mal delante de Dios, sabiendo que su pecado contrae consecuencias, sigue engreído en pecar y en pecar y en pecar, y parece que no cambia, que no quiere cambiar, ¿verdad? Se siente muy a gusto y cree que su pecado no tiene consecuencias en el día final, y sí los tiene. Y es por eso que necesitamos despertar ante esta realidad. Dios, nuestro Padre Celestial, ha sido un Dios tolerante, pero como toda tolerancia, ¿verdad?, tiene su límite. El límite de Dios también llegará un día. Inclusive esto lo hemos visto nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en Amós capítulo 3, ¿verdad? En Amós capítulo 3 tenemos esta historia del Señor, que allá el Señor está llamando la atención de varias naciones, y es en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante, hermanos, y en especial el 3, donde dice así Jehová. Dice: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, básicamente lo que está diciendo Dios es que Damasco cometió, ¿verdad?, tantos pecados, pero ¿saben qué está diciendo Dios? Ya llegamos al 4, y ya el límite, la tolerancia de Dios llegó a su límite, y ahora viene Él a hacer justicia. Lo mismo hace a través de varios versículos aquí. Por ejemplo, el versículo 6, hablando de Gaza, dice: por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo. Así que Gaza también fue una nación que se entregó al pecado, pero llegó el día en que Dios ya no quiso tener tolerancia, y ahora está diciéndole a Gaza: ¿sabes qué? Prepárate, porque vengo en camino a traerte castigo. Versículo 9 también, Tiro: por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, etcétera, etcétera. Así que básicamente, hermanos, como ustedes se dan cuenta, la tolerancia de Dios, ¿verdad?, aguanta, pero llega el día en que se cansa Él, y básicamente, ¿verdad?, es el límite, y es cuando Él decide traer castigo. También esto se vio en el diluvio. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, del 5 al 7. Dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y fue ahí cuando dijo que iba a traer el diluvio. Bueno, ustedes saben muy bien, conocen esta historia. Este es el capítulo, como ustedes se dan cuenta, el capítulo 6. Y desde el capítulo 2, ¿verdad?, Adán y Eva pecaron, y desde allí la maldad de los hombres creció, creció, creció. ¿Por qué no los castigó a todos con el diluvio inmediatamente con el pecado de Adán? Bueno, porque la tolerancia de Él, ¿verdad?, permitió que siguieran en pecado, pero esperaba que cambiaran de pensamiento. Él esperaba que la gente cambiara de parecer,
que se arrepintieran y vivieran una vida diferente, pero al ver que no lo hacen, bueno, Dios decide traer, ¿verdad?, el diluvio. Así que, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, hermanos, la ira que vamos a estudiar el día de hoy aquí en Romanos 1:18 al 32, la ira de Dios dice aquí que existe, dice aquí versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la ira de Dios, dice aquí, viene por dos cosas, dos razones, que es la impiedad como la injusticia. Nosotros no vamos en este estudio, no vamos a hablar acerca de las injusticias, deberíamos, pero el tema nuestro, el enfoque que queremos darle es otro. Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la impiedad. La ira de Dios viene por la impiedad del hombre. Ahora, ¿qué quiere decir impiedad? Bueno, injusticia, por ejemplo, es en la manera que el hombre actúa contra el hombre, ¿verdad? Es injusto, hace trampa, ¿verdad? Trata de siempre de que él gane y el prójimo pierda. Bueno, esa es la injusticia. La impiedad es la relación del hombre con Dios. Y al igual que la injusticia, el hombre quiere salir ganando en vez de, ¿verdad?, en vez de buscar la manera de complacer a su Dios. Así que la ira de Dios viene por la impiedad del ser humano. Y este es uno de los primeros puntos que vamos a tratar de cubrir. La impiedad se refiere a que el ser humano no busca a su Dios. Romanos 1:19 al 20. Y esta es la primera razón por qué la ira de Dios viene sobre la humanidad. Hay que entender, hermanos, que hay más razones, pero de acuerdo a este pasaje nos vamos a enfocar solamente en tres razones. Y ojalá que pueda hacer estas tres razones en esta media hora. Si no, dejaríamos pendiente el estudio de la ira de Dios para la semana que entra. Muy bien. Así que el ser humano no busca a su Dios. Y esto es, hermanos, algo que el ser humano ha estado haciendo, no últimamente, no en este siglo, no en el siglo pasado, sino por los últimos miles de años. Esta ha sido la costumbre del ser humano. El ser humano, ¿verdad?, no está encariñado con su Dios. Y esto es a pesar que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y saben por qué nuestro Dios lo hizo a su imagen y semejanza? Lo hizo para que el hombre entendiera que dentro de sí, dentro de su esencia, existe una parte espiritual. El hombre, ¿verdad?, fue creado de tal manera de que tiene dentro de sí mismo la necesidad de buscar a Dios. Y qué ironía, ¿verdad? Qué ironía lo que estamos diciendo, que fue creado de tal manera para que busque a Dios, pero la realidad es otra. El ser humano normalmente no quiere buscar a Dios. Y saben, hermanos, muchos hermanos podrían darle testimonio de esto, de que cuando vamos a tocar puertas, ¿verdad?, es un puñito de personas que sí están interesadas en saber más de Dios, pero la mayoría no. Y bueno, pues la ira de Dios, ¿verdad? Por eso existe. Existe porque el ser humano, ¿verdad?, siendo creación de Dios, siendo, ¿verdad?, habiendo sido formado por Dios, no está interesado en su Dios. Muchas personas se justifican. Muchas personas tienen diferentes justificaciones, pero de acuerdo al pasaje que leímos, ¿verdad?, dicen que no tienen excusa. Una de las más grandes justificaciones, la más famosa que los seres humanos utilizan cuando dicen, bueno, ¿y tú por qué no buscas a Dios? Bueno, dicen, es que nadie me ha hablado de Dios. Nadie me platica, nadie se toma el tiempo. Pero esa es una excusa, ¿verdad? Ya lo dijimos que el ser humano fue creado de tal manera, ¿verdad?, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y por esa razón debe de
tener dentro de sí mismo, sentir la necesidad de buscar a Dios. El pasaje que estamos leyendo es lo que dice aquí en Romanos 1, 19 al 20. Y dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y era lo que decíamos, ¿verdad? El ser humano se llena de justificaciones en el por qué no busca a Dios, pero son más que todo sus razones personales, ¿verdad? Son su justificación. Y para Dios dice, no tienen excusa, es lo que dice él en el final. Bueno, el ser humano tiene que entender esto de que no hay razón, ¿verdad? No hay razón que tenga para no buscar a su creador. En la foto que ustedes ven, aquí tenemos a un hombre mirando a las estrellas, y vaya que si este cielo está estrellado. Yo nunca había visto un cielo tan estrellado como este. ¿Verdad? Qué visible se ven las estrellas. Bueno, quiero que sepa usted que Dios creó las estrellas con varios propósitos. Al leer el capítulo, ¿verdad? Los primeros capítulos de Génesis, nos damos cuenta que las estrellas le iban a servir al hombre para que él supiera que habían diferentes etapas durante el año, ¿verdad? De diferentes temporadas, la primavera, el verano, el otoño, etcétera, etcétera. Las estrellas también servían para ayudar a aquellos que navegaban por el mar. Les ayudaba para que ellos supieran cómo conducir, ¿verdad? A través del mar. Y también quiero que sepan que las estrellas servían para que el ser humano pudiera encontrar a Dios. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Sí lo escuchó bien, ¿verdad? El mundo estrellado o las estrellas de los cosmos existen con el propósito para que el ser humano pueda encontrar a Dios. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios hizo el mundo de tal manera, ¿verdad? En toda la creación, es como si Dios dejó por donde quiera su tarjetita de identidad, ¿verdad? Uno va caminando y dice, ay, mira, aquí está esta planta. Y esta planta tiene, más que todo, tiene la manifestación de Dios, ¿verdad? Ella nos puede decir que fue creada por Dios. También las estrellas y todo lo que gira a nuestro alrededor. Aquí dice, Dios se lo manifestó. ¿Y qué fue lo que manifestó Dios? Bueno, dice todas las cosas invisibles. ¿Cómo qué? Como su eterno poder, como su deidad. Uno puede encontrar estas cosas a través del mundo. Uno llega a esa conclusión de que las cosas hechas no fueron hechas por nosotros, fueron hechas por nuestro Dios. Así que nosotros podemos buscar a Dios. Muchas personas dicen, bueno, es que nadie me ha venido a hablar. Saque la cabeza por la ventana, comience a ver a su alrededor y dése cuenta que Dios ha dejado su firma por donde quiera, diciendo, yo hice esto. Esto fue hecho por Jehová. Esto fue hecho por Dios, etcétera, etcétera. Bueno, dice el Salmo 19, versículo 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. ¿Y qué es lo que dice la creación? Bueno, la creación es la que nos cuenta que Dios existe. Es la que nos hablan, ¿verdad? De una manera y otra, que Dios existe y que yo fui creado por Dios. Hay otro pasaje en Job,
el cual también nos ayuda con eso. Job 12, del 7 al 9. Dice así: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te mostrarán. O habla la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Así que toda la creación misma nos dice: Dios existe, yo fui creado por Dios. Para que el hombre sea tan necio, tan terco en no querer a buscar a Dios, qué irónico, qué triste, mejor dicho, que todo el mundo declara la existencia de Dios, menos aquella persona que fue creada a la imagen y semejanza de su creador. Qué triste, ¿verdad? Bueno, quiero que sepan, hermanos, que el hombre ha sido muy terco, ¿verdad? En esto. Toda la creación reconoce quién es su creador, excepto el hombre. El hombre ha sido muy terco, ¿verdad? Y la razón se debe a la consecuencia de su pecado. Todo esto tiene que ver por su pecado. Entre más se indigna el hombre en querer vivir en el pecado, pues más la cosa se pone seria. Y déjeme explicarle. De acuerdo a Efesios 4:18, dice la palabra de Dios que el pecador, dice, tiene el entendimiento entenebrecido y está ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así que una de las consecuencias del pecado, o varias como lo que podemos nosotros alcanzar a leer aquí, es que el pecado entenebrece al ser humano. ¿Sabe? Normalmente lo que entenebrece al ser humano es estar bajo la influencia de una sustancia, como el alcohol, como la droga, como la marihuana, etcétera, etcétera. Tiene los 5 sentidos entenebrecidos. No distingue muy bien, ¿verdad?, las cosas que hace. Bueno, en este caso no está bajo la influencia de una droga, está bajo la influencia del pecado, que no solamente entenebrece su forma de pensar, sino que también hace su corazón duro. Con razón batallamos tanto para que el ser humano busque a su Dios. ¿O cómo lo va a buscar si su corazón tiene un callo alrededor de él? En vez de que su corazón esté blandito, ¿verdad?, sintiendo la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios como que batalla para entrar en ese corazón tan duro y en esa mente entenebrecida. Bueno, bajo el efecto del pecado, el ser humano no puede encontrar a Dios y solamente no quiere encontrar a Dios y solamente quiere vivir en un solo lugar, en la vida loca. Sí, usted lo adivinó correctamente. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 3, dice así: este es un consejo para el cristiano. Y dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es, como dije, es un consejo para el cristiano. Pero en sí podemos entender que si el cristiano debe de obedecer, ¿verdad?, de no obedecer los deseos del pecado, podemos entender que así vive el hombre pecador. Vive a la voluntad de su pecado que vive en su cuerpo. ¿Qué es lo que quieres, alma mía? ¿De cuál vino quieres tomar? ¿Cómo quieres divertirte el día de hoy? Y básicamente así es como piensa el ser humano que vive en pecado. Dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así es como debe de vivir el cristiano. Pero el pecado al revés, al pecador al revés, ¿verdad? A Dios debería de presentarle sus ojos, sus manos, su boca, su cerebro, su corazón como instrumentos de justicia, pero para él su boca, su cerebro, su corazón, sus manos, sus pies son presentadas al pecado para deleitarse en el pecado. Por eso es que el ser humano le es tan difícil encontrar a Dios, puesto que sus ojos y su corazón están en otro lado, solamente en el querer vivir en el pecado. Muy bien.
Así que el ser humano, ¿verdad?, debe de buscar a Dios, puede buscar a Dios, ya lo dijimos, ¿verdad?, que él puede buscar a Dios porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Pero además de la imagen y semejanza, Dios puso en él el razonamiento. Y eso es lo que dice el versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de él, se refiere a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, si ve usted, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El ser humano entiende, ¿verdad? Aunque está todo entenebrecido por el pecado y aunque su corazón está endurecido, el ser humano tiene razonamiento, ¿verdad? Él puede entender estas cosas. Jugando con mi nieto, agarré esos con que pinchan la ropa en el tendedero y lo abro y le digo, a ver, pon el dedito aquí. Y no, dijo que no. Él sabía que cuando yo lo cerrara se le iba a apretar el dedo. Bueno, el ser humano es inteligente, razona. Y aunque yo estaba jugando, ¿verdad?, con mi nieto, la realidad es esta de que sí, el ser humano, ¿verdad?, usa su razonamiento. Aquí dice que el ser humano puede encontrar a Dios porque entiende que las cosas hechas nos pueden llevar a reconocer al Dios que no andamos buscando, pero que deberíamos de buscar. En esta foto, esta es una imagen de una pirámide, a lo mejor es Chichén Itzá, no sé yo, pero lo que quiero decir es esto: nuestros antepasados, los incas, los mayas, todas aquellas civilizaciones de hace 1000, 2000 años, fueron seres humanos, ¿verdad?, que no tuvieron la tecnología que nosotros hoy en día estamos disfrutando. Sin embargo, ellos tenían la tendencia de mirar al cielo. Ellos tenían la tendencia de mirar a su alrededor. Y sabían ustedes que ellos se dieron cuenta inmediatamente que la creación que los rodeaba por los suelos y la creación que los rodaba a ellos por el cielo, se dieron cuenta de que ninguno de ellos la había creado. Se dieron cuenta que todo lo que existía alrededor de ellos tuvo que haber sido creado por alguien, ¿verdad?, por una persona superior a ellos. ¿Y saben lo que ellos hicieron? Bueno, ellos dijeron que fue un Dios. El problema es que fue el Dios Luna, fue el Dios Sol, fue el Dios Lluvia, fue el Dios Tierra, fue el Dios León, etcétera, etcétera. Entonces ellos, en vez de atribuírselo todo a un solo Dios, se lo atribuyeron a una multitud de dioses y así formaron una religión panteísta. Pero ellos, ¿verdad?, ellos como que me ayudan a mí a dar a entender este punto de que el hombre, al mirar a su alrededor, sí puede descubrir a Dios. Sí puede decir que en su alrededor existen tantas cosas que él no ha creado y que Dios las creó. El hombre de hoy, como ustedes ya se dieron cuenta, no busca a Dios. Y ya nos dimos cuenta por qué, ¿verdad? En parte porque está entenebrecido y porque su corazón está endurecido y porque pues solamente vive para su pecado, para deleitarse en su pecado. Pero el día de hoy, hermanos, el día de hoy quiero que sepan ustedes que el hombre de hoy no busca a Dios porque no cree en la creación. Cuando hablamos de la creación, hermanos, estamos hablando de que un creador la creó y estamos hablando del Dios de las Escrituras, el Dios creador de los cielos y la tierra. El ser humano hoy en día, y más personas están, ¿verdad?, adoptando esta idea, la idea de la teoría de la gran explosión. De acuerdo a ellos, dicen ellos, que hace millones de años, ¿verdad?, las sopas primordiales se juntaron, la ADN y la ARN se juntaron y es así como vino la vida unicelular y a esa explosión produjo vida. Con el tiempo, una vida unicelular se multiplicó y se convirtió en lo que hoy es una vida multicelular. Dicen ellos, nosotros somos seres multicelulares. Pero todo comenzó, dicen ellos, en la gran explosión. Bueno,
Una de las cosas que también dicen estas personas que creen en esta teoría, dicen ellos que, sí les expliqué, ¿verdad?, que la vida humana, de acuerdo a ellos, vino cuando estas sopas primordiales se juntaron. Y dicen ellos, se juntaron por accidente, por casualidad. Claro, pues no creen en Dios, ¿verdad? ¿Cómo van a decir que fue por la providencia de Dios? No van a decir eso. Así que por la casualidad, ¿verdad? Simplemente por la casualidad, por accidente, se juntaron estas dos sopas y, ¿verdad?, vino a existir aquella vida unicelular. Bueno, si usted va por la calle y se encuentra este buloba, recójalo, es mío, se me perdió, no sé qué. Si usted se encuentra este buloba y lo llega a abrir, y adentro va a encontrar un mecanismo, pero sofisticado, ¿verdad? ¿Qué va a pensar usted? Este reloj vino a existir por sí mismo, por accidente se creó. Y vaya que miren ustedes qué hermosa arquitectura tiene iba a decir teléfono, este reloj. ¿Verdad? Claramente uno se da cuenta que un ingeniero mecánico la hizo ¿verdad? Con tiempo para poder, ¿verdad?, hacer que todo esto funcionara. Si usted se encuentra un reloj, no va a decir, mira, este vino a existir por accidente, por casualidad. No, usted va a decir, alguien muy inteligente hizo este reloj. Lo mismo es cuando pensamos de la creación de Dios. Lo mismo es cuando hablamos de la naturaleza de Dios. Usted no puede decir eso, ¿verdad?, que fue creada de la nada y que fue creada por casualidad. No, tiene que entender que fue creada por un ser inteligente, nuestro Dios. Ahora ustedes están viendo en la pantalla uno de los teoristas científicos más famosos de este siglo, de hoy en día. Se llama Michio Kaku. Él es uno de los más grandes científicos, destacado en la teoría de las cuerdas. Y este hombre es un seminarista que da seminarios continuamente a través de los años. Inclusive este hombre por mucho tiempo ha sido, ¿verdad?, destacado por hablar acerca de la teoría de la gran explosión. Sin embargo, el año pasado sorprendió a todo mundo cuando dijo él que en sus estudios que él hacía, se dio cuenta de que el mundo en el que vivimos está bajo la influencia de reglas, así dijo él. Hay reglas por donde quiera. Para que este mundo, dijo él, haya venido a existir por la casualidad, para que haya existido por accidente, tiene demasiadas reglas que lo gobiernan. Por ejemplo, usted sabe muy bien que nuestro mundo está situado en tal distancia del sol, que poquito se acerca, se quema, tantito se aleja, se congela. Así que hay una regla que lo mantiene fijo a tal distancia del sol. Y dijo él, el año pasado dijo él, que ahora él no cree tanto en la casualidad ni en lo accidental, sino que él ve la mano de un arquitecto, así le llama a él, un arquitecto, un gran arquitecto. Bueno, usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, básicamente, que aunque está muy lejos de admitir que es el Dios de las Escrituras, y aunque está muy lejos de decir, este es el creador de los cielos y la tierra, que su nombre es Jehová, a lo menos ya no está pensando él en la teoría de la gran explosión, a lo menos ya dio un paso hacia encontrar a Jehová, a encontrar a Dios. ¿Y saben cómo lo hizo? Con su razonamiento. Así como Dios nos hizo con razonamiento, este hombre, con el razonamiento que tiene de ser un gran científico, llegó a esa conclusión. Como dicen los mexicanos, sí se puede. Bueno, la segunda razón por la cual el ser humano va en camino a la ira de Dios es no solamente porque no busca a Dios, sino también porque no acepta la esencia de Dios. Dice así Romanos 1:19, porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Miren, hermanos, el ser humano tiene miles de años que no quiere aceptar la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Bueno, Romanos 1:19 lo dice. Dice, las cosas invisibles de Él. Todo lo de Dios es invisible. Y eso es lo que el ser humano no quiere. No quiere tener un Dios invisible. Un día me acuerdo, hace muchos años, llegó un jovencito, acabado de llegar de México, y visitó nuestra congregación. Y apenas entró y dice, me siento medio raro, me dice. Le digo, ¿por qué? Dice, es que no tiene ni una imagen, absolutamente ni una imagen. Bueno, si supiéramos cuál es la imagen de Dios, a lo mejor ahí la tuviéramos, ¿verdad? A lo mejor. Pero como Dios es invisible, pues podríamos decir que toda la pared ya está llena de imágenes de Él. Invisibles, claro. Bueno, esta es la segunda razón por qué la ira de Dios viene sobre el ser humano. Y esto es porque no solamente no lo quieren buscar, tampoco quieren aceptarlo tal como es. Él es un Dios invisible, se lo vuelvo a decir. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne y hueso, es espiritual. Y el ser humano, eso es lo que le ha costado año tras año, milenio tras milenio. Él ha rechazado la esencia de Dios y lamentablemente eso lo ha marginado a que él vaya y escoja algo que sí pueda ver, algo que sí pueda tocar, ¿verdad? Por eso dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De qué se hicieron imágenes? Se hicieron imágenes de hombres, se hicieron imágenes de aves, se hicieron imágenes de bestias y se hicieron imágenes de reptiles. Y solo porque rechazaron la imagen invisible de Dios. Ahora, pues usted ha de entender, Dios no tiene imagen de hombre. Claro que Dios se hizo hombre en Jesús, pero normalmente esa no es la imagen de Dios, ¿verdad? Tampoco es el ave, todo esto es creación de Dios. Y aunque el hombre es el único a quien Dios hizo a imagen suya y semejanza, no por eso nosotros, ¿verdad? Nos ponemos en un altar y decimos nosotros somos la imagen. No, tampoco. Nosotros, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Y qué es lo que ha hecho el ser humano? Pues ha quebrantado de los 10 mandamientos, ha quebrantado los primeros 3. Porque en Éxodo 20, capítulo 20, versículos de 3 al 5, dice la palabra de Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Estos son los mandamientos de Dios. Estos son de los 10 mandamientos, 3 de ellos. Claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el único Dios quien tú debes de tener. No debe de haber otro. Él es el único. Ahora, no te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Bueno, Cristo está en el cielo. El Padre está en el cielo. El Espíritu Santo está en el cielo. Y un número de personas que han muerto antes de nosotros, que murieron con su fe en Cristo Jesús. Sin embargo, no debo de hacerme imagen de nadie que está en el cielo. Número 1. Número 2, no debo yo de, dice ahí, inclinarme a ellas, ni tampoco honrarlas. No debo de hacer nada de eso. Hoy en día, muchas personas dicen, bueno, nuestros ídolos, dicen ellos, no están
delante de Dios. Por eso es que los ponen al lado. Y es cierto, me di cuenta yo que parecía mentira, pero es cierto. Cuando usted va a esos grandes templos de los que usted sabe a cuál me refiero, se va a dar cuenta que delante de la imagen que está en medio, no hay nada delante de ellos, pero sí al par. Porque dicen ellos, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero no dice nada al tenerlos a un lado. Bueno, ¿qué le puedo decir? Se están justificando, ¿verdad? Porque delante de mí es al par de mí también. Pero sin embargo, así dicen ellos. Así que Dios no solamente le dio razonamiento al ser humano, también le dio el libre albedrío. Y con el libre albedrío, bueno, pues el ser humano lamentablemente ha escogido mal, ¿verdad? Ha cometido el error de escoger mal. Eso fue lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. A Adán y Eva, Dios les dio el libre albedrío, les dijo, coman de este árbol, no coman de este árbol. Y bueno, supieron las consecuencias. Si comen del árbol de la vida, van a tener vida. Si comen del árbol de la ciencia, del bien y del mal, pues van a pecar, y si van a pecar, van a morir. Sin embargo, ellos con el libre albedrío escogieron mal, ¿verdad? Y Dios no va a decir, ay, pobrecitos, no sabían. Bueno, no va a justificar al pecador, ¿verdad? Pero sí lo hace responsable de sus errores y de su libre albedrío. Dice el Salmo 81, versículos 11 al 12. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Así que el ser humano, ¿verdad?, es libre de escoger. Si él quiere escoger a los ídolos, bueno, tiene libre albedrío de hacerlo, pero tiene que percatarse a las consecuencias que vienen con su decisión, con su error. Por miles de años, el ser humano ha estado entregado a la idolatría, se ha entregado a esta falsa religión de falsos dioses. Y bueno, lamentablemente es la decisión que ha hecho, ¿verdad? Y ha preferido al Dios hecho de leña y al Dios hecho de piedra, y pues pudiera haber escogido mejor al Dios eterno, pero lamentablemente decidió mal. ¿Y cómo le va a hacer? Porque ustedes saben muy bien que la ira de Dios se va a manifestar un día de estos. Y cuando se manifieste, ¿cómo le va a hacer? ¿Quién lo va a defender? Bueno, es lo mismo que dice aquí en Jeremías 2, 26 al 28. Dice así, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas, que le dicen a un leño, ay, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad, dice, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tu ciudad de su ciudad, fueron tus dioses. Y es muy buena pregunta, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros, debe de ser un despertar, ¿verdad? Tus ídolos no te van a defender en el día de la ira de Dios. Cuando venga Dios a hacer justicia sobre ti por haber tú, ¿verdad?, quebrantado sus mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quién te va a defender? Pues Dios no te va a defender, porque Él es el que viene a traer el castigo que tú causaste que venga sobre ti. El idólatra será fuertemente avergonzado de haber confiado en una falsa religión. Pero, en fin, esa fue su decisión y ahora tiene más que aguantar las consecuencias. Las personas que creen en la idolatría, dicen ellos, nosotros confiamos en la idolatría porque nosotros en el pasado tuvimos una gran necesidad y pues le pedimos y que lo que sucedió, que lo que pedimos nos fue concedido.
Bueno, miren lo que dice aquí Jehová, Dios, en Jeremías 10, del 1 al 6. Dice, oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Ni tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Qué claro es nuestro Dios, ¿verdad? En los ídolos, ¿verdad? Aquellos que son de leña o aquellos que son de yeso, aquellos que han sido adornados con plata y oro y pintados, ¿verdad? Y enderezados con clavos y martillos, ¿verdad? Dice aquí, son estatuas que no pueden andar, por eso son llevados por la multitud. Y dice, no les tengas temor, porque ni pueden causarte mal, pero si les pides, tampoco tienen el poder para hacerte el bien. Entonces, qué gran error del ser humano que tanto confía en ellos, pensando que fueron ellos los que te dieron lo que pediste. Dice Dios, tú les pedirás, pero ellos no tienen el poder para darte, ¿verdad? Ni para castigarte tienen el poder. Así que ya ven tanta gente que los voltea boca abajo, porque, bueno, en fin, el ser humano solo debe de poner sus ojos en Dios, quien es capaz de bendecir y también capaz de castigar si no lo hacemos. Quiero leerles el último versículo de nuevo. No hay semejante a ti, oh Jehová. Bendito seas tú, Padre Santo. No hay nadie que se parece a ti. En el mundo de los dioses, de los falsos dioses, tendría que decir, tú eres el único verdadero. Tú eres el único que existe. Tú eres grande, dice aquí, y grande es tu nombre en poderío. Muy bien. ¿Cómo podrá el leño adornado hacer milagros? Pues no puede, no puede, ya lo dijimos, ¿verdad? Muy bien, los ídolos son adornados con oro y plata, pero fueron hechos por manos de personas. Y ¿saben lo curioso? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y los ídolos fueron hechos por los seres humanos a imagen y semejanza de ellos. Es por eso que el Salmo 115 dice así, que tienen boca, pero no hablan, que tienen manos, mas no palpan, que tienen orejas, mas no oyen, que tienen narices, mas no huelen, tienen pies, mas no andan, tienen boca, tienen garganta, pero no hablan. Porque es que no tienen nada de lo que aparentan ser, porque fueron hechos a la imagen del que los creó. ¿Y quién fue el que los creó? Una persona que estaba toda entenebrecida y dura de corazón, una persona que no quiso buscar a Dios y se buscó su propio Dios. Bueno, ¿cómo van a creer en algo semejante que usted es el que tiene que moverlo del lugar? ¿Verdad? Nuestro Dios verdadero no necesita de nosotros. Al contrario, nosotros nos sentimos privilegiados de que nos busca a nosotros para bendecirnos. Qué gran, ¿verdad?, contraste entre ambas cosas, entre la idolatría y el Dios verdadero. Bueno, hermanos, como ustedes se dan cuenta, vamos a parar aquí. Déjenme ver, el último punto no es tan... yo creo que en 3 minutos, 5 minutos lo puedo dar. La última parte, la tercera razón por la cual viene la ira de Dios. La ira de Dios no solamente viene porque el ser humano no lo busca. La ira de Dios viene no solamente porque el ser humano no acepta su esencia. Él es invisible, nosotros lo queremos tocar. También la ira de Dios viene porque el ser humano no acepta su verdad. Y básicamente, hermanos, déjenme decirles, y le voy a adelantar aquí,
Como ustedes saben, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y cuando Dios nos hizo, dice la palabra de Dios que nos hizo varón y hembra. Nosotros, la humanidad consiste en hombre y mujer. Sin embargo, el ser humano por miles de años no acepta su naturaleza sexual. Hoy en día, como siglos atrás, existen muchas personas que son hombres, pero dicen que son mujeres, y hay mujeres que dicen ser hombres, pero son mujeres. Y la razón por la cual es que no aceptan lo que están viendo, dicen que Dios se equivocó al formarlos a ellos y que pues que Dios cometió ese error. Pero Dios no comete errores, hermanos. Inclusive, la razón por qué Dios hizo al hombre y a la mujer dos sexos opuestos es porque por la cuestión de la multiplicación. Dios, el hombre, quiere que el hombre y la mujer, ¿verdad? En su relación íntima, bajo la institución matrimonial, quiere que llenen la tierra. Sin embargo, dos hombres no lo van a poder hacer como dos mujeres. El propósito de Dios fue ese de hacer varón y hembra con el propósito de que se multiplicara la tierra. Otra verdad que el ser humano ha cambiado es la adoración de las imágenes, como nos hemos dado cuenta. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas con las que yo he hablado que utilizan la Biblia para decir que la idolatría, que la Biblia apoya la idolatría? Y lamentablemente tuercen las escrituras para que vaya de acuerdo a sus intenciones, pero la verdad es esta, ¿verdad? Dios es el único Dios que necesita ser alabado y honrado. Fuera de ahí todo es falsedad. También otra, la razón, la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Saben, hermanos, la palabra de Dios existe para ayudarnos, para enseñarnos, para, como dice ahí, para corregirnos, para ayudarnos a que seamos los hombres y las mujeres que seguidores de Dios, seguidores de Cristo, para que nos enseñen a cómo vivir en la tierra. Es Dios, hermanos. Es la verdad de Dios la que nos guía en este mundo. Pero, sin embargo, el ser humano quiere ser guiado por sus principios, por su ética, y saben, por su ética no tiene a Dios en medio. La ética de este mundo es sacar a Dios de las escuelas, de las cortes, de la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes se han de imaginar. Pero Dios, hermanos, es real y Él quiere que lo tomen en cuenta. Así que la ira de Dios viene sobre la humanidad. Y va a venir, hermanos, ya Dios ha dado demostración de su ira en tiempos antiguos. Estudiamos el pasaje de Génesis 6, ¿verdad? Como también, bueno, no lo estudiamos, parece que es Génesis 19, y es donde Dios, ¿verdad? La ira de Dios, ¿verdad? Vino sobre el diluvio, sobre la gente en los tiempos de Noé, y vino también sobre Sodoma y Gomorra. Así que la ira de Dios es verdadera. La ira de Dios, hermanos, va a venir y va a castigar al hombre moderno de hoy. Y su castigo va a ser más grande, más severo que en los tiempos antiguos. Sin embargo, así como Dios, hermanos, dio la oportunidad que en los tiempos de Noé existieran personas que pudieran escapar del diluvio a través de la arca de Noé, el día de hoy sigue Dios dando la oportunidad como si fuera otra arca, ¿verdad? Como si fuera otro medio por el cual nosotros podemos escapar la ira de Dios. Y esa manera de escapar, los hermanos, existe en Jesús, en el Hijo de Dios. El Señor representa la única manera en que Dios, hermanos, nos puede perdonar el día de hoy. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es a través de Jesús, hermanos, que nosotros podemos escapar la ira de Dios. Es que en Jesús, hermanos, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Por eso es que en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que somos justificados en Cristo Jesús. Dice, estamos en paz con Dios. Ya no es ira de Dios. Ahora estamos en paz con Dios a través de Cristo. Es a través de ese sacrificio, hermanos, que Él dio, ¿verdad? Que a nosotros ahora nos ofrece un albergue donde podemos encontrar la paz. Es en Cristo, hermanos, donde nosotros encontramos
el perdón de nuestros pecados. ¿Saben? Dios hizo todo esto porque nos ama, pero también porque nosotros no hay otra manera de salvarnos. Si Él no hubiera intervenido en la historia humana, nosotros no tuviéramos otra manera, una alternativa, una manera de recibir perdón. Así que fue a través de Dios, hermanos, el amor de Dios que nos dio esa oportunidad de poder ahora escoger escaparnos de la ira de Dios. Ya lo que hemos cometido en el pasado, nuestros pecados que cometimos, ya los cometimos. Ya nada podemos, ¿verdad?, remediar porque ya lo hicimos. Sin embargo, podemos remediar que en nuestro presente y nuestro futuro es cobijándonos bajo el escudo de Cristo, ¿verdad?, entregándole nuestras vidas, arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscándolo a Él, obedeciendo el Evangelio, para que nosotros, hermanos, podamos nosotros salvarnos de esta ira venidera que viene sobre nosotros si es que nosotros no buscamos a Dios, si es que no buscamos a Cristo. Necesitamos, hermanos, a Cristo. Cristo es la única manera que Dios nos está justificando, y si Él es la única manera, necesitamos correr, hermanos, antes de que la ira de Dios venga sobre nosotros. Necesitamos ya tenerlo con nosotros, necesitamos ser parte de la vida de Él, necesitamos que Él sea parte de nuestra vida, necesitamos estar en Él, porque la ira de Dios viene. Una vez me dijo una hermana, pero ¿por qué es que siempre tratamos de asustar a la gente de esa manera? Porque es la verdad. ¿Quieres que te digamos mentiras? Pues no, aquí no lo vas a encontrar. Si te decimos que la ira de Dios viene, es porque viene. Así lo dice Él, ¿verdad? Él es el que nos presenta este mensaje. Y nosotros tenemos que despertar ante la realidad que si seguimos con nuestra idolatría, vamos en camino a recibir la ira de Dios. Necesitamos dejar a un lado de la idolatría y acercarnos al único Dios verdadero y a su Hijo, quien vino a morir por nosotros. Y nosotros hacemos eso, estamos cobijados bajo la protección de Cristo y recibimos de Él, ¿verdad?, el perdón de pecados